Las obras de arte son seres vivos. No solamente lo hablamos en el sentido figurado, sino también en el sentido literal. Cuando una obra vive, está dialogando constantemente con el pasado, presente y va de cara al futuro. De esto va Conecta, Cartelera Cultural Activa. Mi nombre es Brenda Galicia. Bienvenidos. Estamos en redes sociales Capital 21. Este programa tiene un horario de lunes, miércoles y viernes de 20 a 21 horas a través de Capital 21. El Heroico Cuerpo de Bomberos y la Escuela de Restauración Conservación del Instituto Nacional de Antropología e Historia intervinieron este cuadro que tenemos aquí atrás que se llama El Rescate. Es una obra de 1937 y en el marco del Día del Bombero pues se develó esta nueva identidad de esta pieza que fue rescatada. Vamos a conocer más de este evento. Me acompaña el licenciado Gerardo Ramos Olvera. Eres director de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete de Lina, el lugar en donde estamos para platicar respecto al Escape de 1937, una obra que fue intervenida en estos espacios, y queremos saber todo lo que tiene que ver con la restauración de esta gran obra. Finalmente, pues las obras son seres vivos que nos comunican con el pasado, con el presente, con el futuro. Licenciado, ¿qué significa para la escuela haber hecho el rescate de esta obra? Muchas gracias, en primer lugar, por esta entrevista. Para la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía es un honor, de verdad, haber recibido esta obra que pertenece al Heroico Cuerpo de Bomberos. Efectivamente, siendo febrero del 2020, cuando vinieron a hacernos una demostración de unos productos justamente para mitigar el incendio en patrimonio cultural, fue que nos presentaron esta maravillosa obra. Y lo que nos comentaban es, ¿será posible restaurarla? Cuando yo la vi, sí, efectivamente, me impresionó ver el nivel de deterioro que tenía la obra, pero por otra parte, nunca dudé en que podíamos, por supuesto, intervenirla dentro del seminario Taller de Restauración de Obra Moderna y Contemporánea. Afortunadamente contamos con maestras de altísimo nivel, como es la maestra Lisette Mata, la maestra Claudia Coronado y la profesora Rocío Mota, que desde un inicio, desde que vieron la problemática, sí, lo mismo, dijeron, esto va a ser un reto, pero se apasionaron, inmediatamente se apasionaron. Y si bien efectivamente significó para la escuela un trabajo interdisciplinario, porque bueno, participaron no solamente los restauradores, sino participaron científicos, químicos, biólogos, participaron historiadores del arte, participaron técnicos en carpintería, en fin, fue todo un equipo de verdad maravilloso el que estuvo participando en esta obra. Y justamente cuando tú me preguntas qué significa para nosotros haber trabajado esta obra, significa muchas cosas. Significa efectivamente trabajar con obra que tiene un simbolismo que es fundamental, no solamente para las instituciones, sino para el pueblo en general. La Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, si bien su vocación está más enfocada a la intervención de patrimonio prehispánico, colonial, virreinal, el hecho de que contemos con un taller para restaurar o intervenir obra moderna y contemporánea para nosotros es fundamental, ¿no? No es algo común, y es en ese sentido que el que tuviéramos la oportunidad de recibir esta obra en una escuela que en realidad no se enfoca tanto, para nosotros implica un reto todavía mayor, ¿no? Y más
tratándose del heroico cuerpo de bomberos, con quienes además de lo que yo mencionaba hace un momento en la presentación del cuadro, además del agradecimiento público que debemos de tener por esta maravillosa institución, hemos recibido también un apoyo de ellos maravilloso, ¿no? Y entonces se vuelve algo recíproco, poder efectivamente devolverles un cuadro intervenido, restaurado, donde se rescatan valores estéticos, valores históricos, pero sobre todo valores simbólicos. Para nosotros creo que es cumplir con un mandato que para nuestra institución es fundamental, ¿no? Usted me habla de los valores estéticos, me ha hablado también del tema tangible que es todo esto que pudimos ver dentro de la presentación, pero pues ¿cuál es esto que va más allá de estos valores que ya están dichos del heroico cuerpo de bomberos? ¿Qué se les devuelve a cada integrante del heroico cuerpo de bomberos y a la sociedad cuando podemos ver este trabajo pues ya restaurado y dispuesto de nueva cuenta a comunicar? Mira, yo creo que algo que es fundamental, si podemos ver este cuadro, si lo podemos analizar, vemos cómo este bombero, pues finalmente está arriesgando su vida, ¿no? Si bien no vemos a lo mejor al fondo personas, sabemos cuál es la intención, ¿no? Mitigar efectivamente un incendio para salvar la vida, para salvar el patrimonio también de las personas. No es que esto, por supuesto que no es algo que se les olvide a cada uno de los bomberos, pero sí al ver este cuadro es remitir constantemente esa maravillosa vocación, ¿no? Hablando de la vocación, vimos que esto fue abierto a los alumnos, estaban alumnos de recién ingreso, otros que ya tenían tiempo estudiando en esta escuela. ¿Qué significa para ellos ver este trabajo en conjunto con el heroico cuerpo de bomberos, con todo el equipo de la escuela, pues para justamente rescatar las identidades, porque creo que también la identidad es importante cuando tenemos un referente como este, rescatar la historia, rescatar la memoria de un autor, que ya platicaremos más adelante quién es, cuál es su historia y todo lo que representa este trabajo? Uno de los aspectos fundamentales, por ejemplo, de la INCRIM, es que cada proyecto que tomamos, siempre pensamos en que se puedan involucrar nuestros estudiantes. Todos estos proyectos para nosotros deben de tener también una misión formativa. Uno podrá decir, bueno, seguramente los maestros, que son los que tienen la experiencia, son los que le intervienen. No, para nosotros también esto significa una oportunidad única para que nuestros estudiantes intervengan no solamente en los procesos de restauración, que claro, eso es importante, pero lo que es más importante aún es que ellos entiendan al momento de intervenir un objeto patrimonial de esta magnitud, cuál es el significado que puede llegar a tener para una sociedad, para una comunidad, para una institución o para un país. En el momento en que nuestros estudiantes empiezan a entender eso, el trabajo lógicamente se vuelve mucho más apasionante, porque saben que no solamente es recuperar la parte física, la parte de la imagen. Lo material. Exactamente, sino que hay una parte simbólica que va mucho más allá de lo que podemos ver. Toda esa parte intangible, inmaterial, que es la que lo pudimos ver ahorita. Digo, yo tuve ahorita la oportunidad de ver la cara de los compañeros del heroico cuerpo de bomberos cuando develamos la obra. Fue de verdad casi de salirles lágrimas, ¿no? Eso es lo que nuestros estudiantes deben de ver, ¿no? Deben de aprender, que su trabajo va mucho más allá. Es devolverles a una comunidad algo que tiene un significado simbólico de altísimo valor, ¿no? Claro, las pertenencias. Decía Aristóteles, esto pudiera ser un ejercicio codificado por el autor, ¿no? Y después cuando yo me pongo frente a él, yo puedo analizar los colores, las formas, la postura de la persona que
que está delante de mí. Y a mí esto me comunica, yo lo interpreto como, está salvando vidas, el tema del heroísmo, el tema de la sagacidad, muchas cosas que van de la mano de la práctica del rescate, de la práctica cotidiana del heroico cuerpo de bomberos. Y entonces todo junto ya se hace pues esta comunicación que ahora va a quedar para la posteridad. ¿Qué hubiese pasado, licenciado, si no hubiera sido intervenida esta pieza? ¿Cuánto tiempo de vida, de acuerdo a su análisis, sus estudios, le hubiera quedado de haber continuado de esta manera? Tenemos la experiencia de que, y ya la maestra Lisette Mata en un momento lo platicará también seguramente por su expertise, tenemos la experiencia de que los objetos pueden durar siglos, ¿no? Eso, y no importa el grado de deterioro que puedan tener. Los mismos objetos, ¿no? A veces tienen esta capacidad de decir, no desaparezco, ¿no? A pesar de las condiciones climáticas, históricas y lo que pueda suceder, los objetos pueden durar hasta siglos, ¿no? Pero ese no es el tema. El tema es cómo hacemos para que esos objetos no se queden siglos olvidados, abandonados, cada vez deteriorándose más y sobre todo olvidando la parte simbólica, histórica, ideológica que significa. Pongo un ejemplo, nosotros trabajamos mucho para comunidades, trabajamos muchas piezas de iglesias y de templos. Y las personas cuando ven un santo o una imagen religiosa deteriorada, y muchas veces la ven en un deterioro terrible, pero finalmente sigue siendo su santo o su imagen. O sea, el valor simbólico no se pierde, pero sí corre el riesgo que con el tiempo, pues ese objeto patrimonial se pueda perder. Entonces, no tenemos por qué llegar a eso. Tenemos que pensar siempre en que estos objetos patrimoniales o artísticos siempre van a tener un valor fundamental o para una comunidad o para una institución. Y eso es lo importante de rescatar, ¿no? Perfecto. Licenciado, le agradezco muchísimo estos minutos para nuestro público, que también sea una invitación para que más ciudadanos se unan a esta comunidad, que se unan a estudiar en esta escuela, porque pues finalmente son muy valiosos para nuestra sociedad, para nuestra historia, para la identidad de nuestro país. Invite a la gente a que se sumen a conocer esta escuela, lo que continuamente hacen, la forma de preparar a sus alumnos y sobre todo los valores con los cuales ustedes operan. Sí, es importante mencionar que somos afortunados de vivir en un país con un patrimonio cultural y artístico inigualable. Y todos somos finalmente responsables de cuidar ese maravilloso patrimonio que tenemos, ¿no? Desde los monumentos históricos maravillosos que tenemos, zonas arqueológicas, iglesias, pintura, arquitectura, en fin, tenemos tanto patrimonio que no es que tengamos que ser todos restauradores, no. Por eso, efectivamente, para eso hay una licenciatura y una escuela. Pero todos podemos ser, efectivamente, partícipes de conservar este maravilloso patrimonio, no solamente cuidándolo en lo que tiene que ver con la parte tangible, ¿no? Sino cuidándolo, conociéndolo. Claro, apreciándolo. Que es lo intangible, ¿no? Exactamente, ¿no? Perfecto. Licenciado, muchísimas gracias y un gusto platicar con usted. Gracias. A la orden, gracias. Me acompaña Ana Lisette Mata Delgado. Ella es profesora titular del Seminario Taller de Restauración de Obra Moderna y Contemporánea de esta Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete de Lina. Vamos a platicar porque ella estuvo en todo este proceso de restauración de esta obra El Escape de 1937, que cabe destacar que forma parte de una iniciativa artística que se llevó a cabo durante esa época, por lo menos en Europa, que se llamaba arte degenerado. Ahorita ya me dirás si sí o si no, pero lo que yo pude investigar es que eran obras en donde se rescataba mucho el heroísmo de las personas que estaban en circunstancias pues de conflicto, ya sea conflictos bélicos o bien temas de rescate. Entonces aquí también encontramos esta parte histórica. Maestra, muchísimas gracias, un gusto platicar con usted. A ver, quiero saber todo. ¿Cómo llegó? Primero,
¿qué supo del previo de esta obra? ¿En Bien. dónde lo tenía el heroico cuerpo de bomberos y cómo llegó a sus manos? Va, muy bien. Pues muchas gracias por el interés. La realidad es que esta pieza llega en febrero de 2020, a inicios de 2020, cuando antes de iniciar la pandemia bien decían los bomberos que todavía no usábamos mascarillas, y justamente es una de las piezas que nos solicitan su intervención porque en ese momento tenía una afectación por insectos en la parte del marco y del bastidor. Así empezó. Cuando traen esta obra para evaluarla, porque nosotros desde la restauración, antes de decir si se puede intervenir o no y el alcance, hacemos un diagnóstico, hacemos un acercamiento, evaluamos la obra y en lo que nos platicaban justamente es que estaba en una de las bodegas, que estaba en algún momento también, nos refieren que se había estado colgado, que se le habían bajado, pero la verdad es que el nivel de deterioro era bastante importante. Presentaba el ataque de insectos, presentaba un marco que seguramente no recientemente, sino años atrás, lo colocaron, pero lo colocaron clavado sobre la obra, cosa que eso pues no es lo más adecuado, aunado que presentaba roturas, faltantes, y algo que es muy curioso es que presentaba una intervención, no la quiero llamar de restauración, sino una intervención por conservarlo, que no era, o sea, la idea estaba interesante porque la idea estaba, pero no eran los procedimientos adecuados. Y lo lamentable en ese momento, y pasa con muchas obras, no solamente en este caso, es que no existen o fotografías o informes o algún documento que nos refiera a quién lo hizo, por qué esos materiales. Entonces, esta pieza cuando llega acá, al parecer estuvo en un espacio en donde nosotros en principio pensábamos que había estado cerca del fuego por el tipo de escamación, que es como estos levantamientos que tenemos de pintura, presentaba, pero no, al parecer estuvo en un lugar más bien que tenía humedad, ¿no? Y además estuvo colgado en algún tiempo. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de ir a la área de Tacubaya, a la comandancia que está ahí, y me platicaban algunos de los bomberos que recordaban el caso. Entonces estábamos en esa disyuntiva si estaba en Tacubaya, en donde se encontraba, pero el caso es que sí hacían referencia de, claro, sí me acuerdo de este cuadro o estaba ahí. Y algo importante que también hicimos fue que con los superintendentes, los directores y varios bomberos empezamos a hacer entrevistas para recopilar información y diferentes versiones de la ubicación, de las fotografías, de lo que recuerdan. Entonces, sí se hizo un esfuerzo por conservarlo, pero no Así era es. el adecuado. Así es. Ok, entonces, a ver, platíqueme ahora sobre el proceso, porque Bien. hay varias cosas. Ustedes mencionaron en la conferencia que comenzaron a trabajar tiempo atrás, Sí. que inclusive que no se quería ir el bombero Sí. de aquí. A ver, todo eso platíquemelo. Ya se quiere quedar. Fíjese, algo que es bien interesante es que la restauración, o sea, hay gente que piensa que la restauración solamente es dejar como nuevos o bonitos los objetos y en realidad es mucho más allá. Porque en este diagnóstico que le comento, hacemos todo un análisis, tomamos muestras, lo que llamamos muestras estratigráficas, en donde se ven las diferentes capas que puede tener la pintura. Empleamos luz ultravioleta para evaluar si tenía barnices, otro tipo de intervenciones, tomamos muestras de la madera para identificar qué tipo de madera, si era pino, si era nogal, qué tipo de madera teníamos en bastidor y en marco, hicimos radiografías, hicimos un procedimiento que se llama colorimetría, que es justamente evaluar las tonalidades que tienen los cuadros y que en el envejecimiento cómo cambian. Entonces todo esto conlleva la restauración y de repente parecería que toma mucho tiempo porque se tarda uno en el proceso, porque va lento. En realidad no, es un proceso que es muy delicado y mucho de paciencia. Me regreso al inicio. Cuando recibimos el bombero, lo dejamos embalado durante 2 años que duró, bueno, el periodo que no pudimos estar aquí, un poco más de 1 año, casi 2. Y cuando llegamos, lo primero que hicimos fue hacer una fumigación, porque esa fumigación era fundamental para poder erradicar la infestación que tenía de insectos y poder empezar a trabajar. Claro que hicimos análisis previos y pruebas, y lo que tenía el bombero como una intervención previa es que tenía unas capas de tela por la parte de atrás, gasas, manta de cielo, franela gris, colocados o pegados con Resistol 5000. Entonces, claro, evidentemente son materiales que no son adecuados para restauración, pero la idea de que se contuviera algún daño estaba. Entonces tuvimos que empezar a eliminar este tipo de intervenciones anteriores previo al análisis para poder empezar. Empezamos con esta desinfección, trabajamos en toda la parte de atrás. Primero fue muy curioso porque tuvimos que hacer un procedimiento que le llamamos velado, que es colocar una tela con un adhesivo por el frente, en donde no se ve la imagen, se ve solamente blanco, y trabajamos todo por detrás, eliminando el bastidor que tenía, ya, aunque ya estaba desinfectado, ya no tenía estructura para poder sostener la pieza. Tuvimos que eliminarlo bajo un procedimiento de desbastado de la madera, pero lo que fue interesante es cuando vinieron los bomberos, porque vinieron en varias ocasiones, decían, pero ya no se ve, pero ya no está la imagen, pero ¿dónde está? Claro, me imagino, me pongo en su lugar,
pues de pronto parecería que el bombero desapareció y en realidad no. Justamente lo que hacíamos era proteger la capa pictórica, que es la parte más delicada, y trabajar por la parte de atrás, eliminando todas estas intervenciones previas para poder dejar la tela lisa y limpia para poder llevar a cabo otros procedimientos. En este caso hicimos un proceso que le llamamos rentelado a la cera resina, donde se usan ceras de abeja naturales y resinas naturales también, pero aquí algo importante, no es un procedimiento que ya se haga muy cotidianamente en la restauración. De hecho, ahora se decanta, así como en la vida de la ecología y todo esto, por procesos menos invasivos. Sin embargo, el tipo de deterioro que presentaba la capa pictórica, que estaba levantada, que tenía algunos deterioros, ameritaba una consolidación completa. Entonces, mediante calor se hace esta aplicación, planchado aplicación, y hace que todos los estratos queden consolidados de forma que evite que al futuro se pueda dañar, aunado a que toda la parte periférica estaba rota y desprendida. Entonces lo que hacemos con ese proceso es poner una tela de lino nueva, prelavada con todo el tratamiento, para que tenga el soporte necesario y mediante este procedimiento de las ceras se unan y tenga un nivel de tensión importante para que quede estable. O sea, estoy resumiéndole año o 2 meses de trabajo, pero digamos que el proceso más importante era la estabilidad tanto de la tela como de la capa pictórica. Después entramos en un proceso que nos parece que es de los más emocionantes y divertidos, que es la parte de la imagen, en donde efectivamente algo interesante es que el bombero sí tenemos una imagen, digamos, completa, en el sentido de que no tenemos grandes pérdidas, pero tenemos pérdidas importantes formalmente. La zona de la bota, esta zona de este lado, digamos que en esa zona había un faltante, no se encontraba, y cuando se retiraron las intervenciones anteriores, muchas de esas intervenciones tenían una especie de repintes, que les llamamos nosotros, que no son propiamente hechos por restauradores. Se va toda esa información, de alguna forma, estas reinterpretaciones que hicieron, y fue muy interesante por varias razones. Uno, porque como comentábamos en la conferencia, una colega nos comentó que hay una imagen, nos mostró la imagen que es muy similar en términos formales que el bombero, coincide con el autor. De hecho hubo varias versiones justo de quién la había pintado, que qué representaba, que dónde estaba, ¿no? Ambos coinciden con A.T.Res. Estábamos justo en esa disyuntiva. Los bomberos nos decían que posiblemente había sido uno de los bomberos que era pintor en su momento, pero claro, pasa mucho con ese tipo de acervos. Lo pintan los bomberos, lo hace un pintor por comisión. Entonces es muy interesante porque hablamos de los años 30. La manera de representar la imagen, esta cuestión como de la capa, que esta cuestión heroica, es muy interesante también porque nos da una perspectiva, a veces hace una simulación, no estoy diciendo que lo sea, casi como los carteles de cine, como estas cuestiones de cuestiones heroicas, y que la verdad es que nos visitaban acá, nos daban sus versiones, ¿no? O sea, los mismos colegas o estudiantes, pero es muy interesante porque formalmente es la misma imagen, pero sí hay un trabajo diferente. Este bombero tiene un mejor trabajo, un tratamiento en el rostro, un mejor tratamiento en la ubicación. Y lo que me regreso a la bota, lo que le comentaba, tuvimos también el apoyo de dos tesistas, 2 estudiantes, que mediante el trabajo de tercera dimensión empezamos a ver de qué manera iba la inclinación de la bota. Entonces fue una cosa muy interesante porque su tesis es sobre restauración digital, que ese es otro campo de la restauración, que es a partir de computadora, donde no se interviene porque aquí tenemos pinceles, paletas de color, y trabajamos toda esta zona de la bota y la zona de la inscripción. Inclusive los bomberos nos hicieron favor de mandarnos unas fotografías de las botas que tienen, que llegan hasta la pierna, que nos comentaban que ya no usan términos prácticos, pero cómo eran las suelas, cómo era la inclinación formalmente. Ya no es solo el proceso de restauración, sino también hay una parte bien importante. Lo que hagamos sobre una obra, si bien todo puede ser retratable, podemos hacer una mala interpretación de un objeto y dar una información que no es. Entonces, es muy importante, trabajamos con esta zona, con las radiografías, encontramos que en la inscripción, arriba solamente se ve en rayos X decía pintó. Entonces, eso no se ve a simple vista. Toda esa información se concentra en un informe de trabajo que también en un futuro esperamos podamos llegar a hacer una difusión mediante publicación o una cuestión así, pero toda esa información, todos los procesos que le platicaba al inicio que pueden ser muy técnicos, todo eso contribuye a que la obra se vea como está ahora. Wow, además que es un tema dinámico, ¿no? Está en movimiento, entonces se complejiza Totalmente, más sí. el tema de la postura para que se respete lo que está haciendo, Sí. ¿no? El bombero en acción. Sí. ¿Cuántas personas intervinieron en total Uy, ok. Déjeme hacer para lista. poder ver todo esto? No, fíjese que en principio, bueno, en el taller estamos actualmente la profesora Claudia María Coronado García, la profesora Rocío Mota Muñoz y una servidora. Además, nos apoyaron otros profesores que también estuvieron trabajando con nosotros del área de biología,
del área de química, tesistas, servicio social y becarias. Yo podría hacer una suma en que estuvieran más tiempo o menos tiempo, pero en total yo creo que más de 20 personas, fácilmente. Porque además, incluso la gente del área de carpintería, que digamos ya es el trabajo final del marco y todo, todas esas personas ayudaron. Entonces, desde el área científica, el área de mantenimiento, la parte de investigación, la parte de, incluso de la coordinación nacional nos apoyaron con la colorimetría. Entonces fue mucha gente involucrada en distintos momentos y en diferentes niveles para poder trabajar, pero de lleno la gente del taller que conformamos acá, estuvimos todos los días, prácticamente el bombero, desde que inició en junio, no detuvo o sea, se pausó unas semanas en diciembre, pero nunca se dejó de trabajar. O sea, era un trabajo de todos los días, desde 8 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde, o sea, fueron jornadas muy grandes, sobre todo ya al final con la cuestión de la reintegración cromática, que no es este procedimiento de, ay, pues voy a pintar, no, es justamente emplear materiales adecuados para poder asemejar colores, y si uno lo ve con luz ultravioleta, es evidente en dónde está intervenido. Entonces eso es muy importante. La restauración no busca falsear información y no busca, pues como si nunca hubiera pasado nada. Por el contrario, busca que esté estable, que sea, digamos, tenga una lectura correcta a cualquier tipo de público, pero un ojo entrenado, un ojo de restauración se va a dar cuenta en dónde está intervenido, o con luces especiales podemos evidenciar. Eso también habla del paso de la historia de la restauración en un objeto. Claro, además los colores, ¿no? Los colores se oxidan con el tiempo. Claro. Y tal vez cambia no sé, como la fórmula, ¿no? Las formulaciones cambian, Sí, y cambian. entonces el paso del tiempo no es lo mismo que las pinturas de 1930, Claro, 1940. claro. Para igualar el tono, también es todo un tema, Es ¿no? todo un tema, claro, porque además en la restauración aprendemos justamente teoría del color, cuáles son los colores complementarios, los opuestos, etcétera, y justamente es como bien comenta. Los materiales es muy curioso porque nosotros trabajamos, sobre todo en este taller, como decía nuestro director, arte siglo XX-XXI, ¿no? A veces parecía que porque las cosas están más nuevas son más estables o van a durar más, y a veces el punto es que están más sensibles al deterioro, están más sensibles porque están más frescas, son más recientes, y esta pieza que es de los años 30, sí hubo una viración de color, es decir, se oxida el color, va cambiando, y justo con el área científica, el área de química, con estos análisis que hicimos, se detectaron diferentes colores que sí corresponden a la época de los años 30, y además en intervenciones posteriores unos que eran más, digamos, más adelantados a su época. Y nosotros lo que hacemos es emplear un material que llamamos pinturas al barniz, que son pinturas que se emplean para la restauración de pintura de caballete, que son totalmente respetuosas y retratables. Antes hablábamos de reversibilidad. Sí, hay procesos que son reversibles, pero a veces no queremos revertir el proceso. A veces queremos retratar el proceso de manera que no, en algún momento si se necesita. Pongo un ejemplo y toco madera que no. Hay una gotera, hay una mancha, hay que trabajar de nuevo. Bueno, pues sabemos muy bien con qué materiales empleamos para poder retratar ese espacio, y por eso hacemos los informes de trabajo. Ahora, esta pieza puede ser como parte de un cómic, ¿no? O que tiene como este estilo que Sí, ya lo habíamos mencionado un poco claro. del tipo de arte que se manejaba en esa época. ¿Qué información? Usted me mencionó brevemente al autor, que era posible que fuera un bombero o que inclusive pudiese haber sido una persona que bajo demanda. ¿Sabes qué? Píntame un bombero. ¿Qué Claro. información se tiene del contexto, de quién lo mandó a hacer, en dónde Ok. estuvo, todo eso? En ese sentido, es bien interesante porque además cuando estábamos en la disyuntiva, como la inscripción que tiene de este lado habla justamente del área de Tacubaya, nos hablaban del comandante Saavedra, había como muchos nombres rolando, y la inscripción en su momento estaba muy deteriorada, no era tan evidente. Cuando se hizo a partir también de la cuestión digital, pudimos empezar a identificar, y cuando referimos a este otro bombero, que es la misma imagen, la misma composición, que era Aterres, es muy posible que sea el autor. Lo que nos comentaban los bomberos es que esta fue una pieza que además representa justamente una de las que inició también con la connotación de lo heroico, justamente por esto, porque lo que nos comentaba el superintendente, que no antes no era heroico, es importante en este sentido poder referir a que esta imagen sí efectivamente alude al bombero como esta cuestión heroica, punto número uno. En términos formales es muy interesante porque el otro es lo mismo, es la misma conformación, no es más grande, no es más pequeño, y en este sentido esta cuestión de la capa, ¿no? Esto que usted dice no es algo fortuito. Algunos estudiantes incluso nos decían, es que suena como a Marvel, es como estos superhéroes, ¿no? Claro, en términos de historia del arte es mucho más complejo, pero también es incluso la manera de la composición, los colores, esta cuestión, estos resplendores que hay alrededor de las vigas,
¿no? Este tipo de cuestiones formales es muy importante porque justo también buscamos conservarlos, de manera que haya una manera de pintar en esa época, en los años 30. Pensemos que venimos de un momento por-revolucionario, en donde todavía no llegamos a la ruptura del mitad de siglo, pero que estamos en ese intervalo en donde cómo representar a los héroes en este momento que no es el héroe patrio, pero es un héroe que está trabajando con la comunidad y que justamente es coincidente ya cuando retomamos la inscripción que le hicimos, dice Tacubaya 1937, o sea, que habla de ese momento en donde estuvo ubicado y que es probable, todavía eso estamos en esa investigación, que hubiera una firma y no una inscripción, que la inscripción haya sido posterior, porque es una inscripción, o sea, es raro que a veces en un cuadro, si se pone una inscripción, no esté, digamos, en donde normalmente se ubican las firmas, que es la parte inferior derecha. Pero en O este sea, lo que caso, vemos aquí, eso se llama inscripción. inscripción, así es. Ajá. Y esta inscripción dice Bombero A. Terrés R. Tacubaya. Tacubaya, y 14 de diciembre de dice 1937. 2/14/1937. Lo que es muy interesante es que refiere al sitio y refiere, dice Bombero A. Terrés. Entonces es coincidente con las versiones que nos han dado de que posiblemente era un bombero que pintaba. Hay una teoría, pero todavía no lo tenemos comprobada, de que hay otro bombero similar en términos formales en otra de las comandancias, que no sabían si era Veracruz o en qué lugar, pero lo que es muy interesante es que así como llegábamos a tener cuadros que eran representativos y ubicados en diferentes oficinas, no es fortuito que también la imagen del bombero, este bombero heroico, que además es un bombero que no tiene rostro, porque no sabemos quién es, pero a su vez no tiene rostro, pero a su vez representa a todos, sí hable y sí puede estar en diferentes espacios que refieren a los bomberos. Entonces es muy interesante, o sea, la verdad es que nos quedamos en el proceso de restauración, tenemos toda esa información, pero nuestra investigación continúa justo para ir complementando mucho más allá. Perfecto, pues maestra, no se quería ir el No se bombero, quiere ir, ¿por qué? no queremos que se vaya. No, es que es bien curioso, eso era ya como anecdótico, que por un lado hacemos el marco y que había que regresar, o que las reintegraciones de igual forma regresábamos. O sea, era muy curioso porque nosotros ya estábamos desde hace 3, 4 días que justo coincidía con el Día del Bombero, queríamos que fuera simbólico entregarlo, y fue de no, había algunos detalles que queríamos ver, o somos muy perfeccionistas también en algunos procesos. El barnizado, por ejemplo, que fue un proceso que es de los procesos finales, o sea, el barniz, que es una capa de protección, o sea, lo que hagamos al final va a cerrar o va a, digamos, a desentonar todo lo que hicimos. Entonces, estuvo necio, no quedaba y brillaba y no se homologaba, pero es que no se quiere el bombero, no quiere quedarse con nosotros, pero bueno, al final de cuentas quedó, ya fue muy lucidor hoy en su ceremonia, y la verdad es que pocas veces hacemos una ceremonia de este tipo para despedir una obra. O sea, con todos los bienes que trabajamos bienes muy interesantes de muchos sitios, pero este en particular de verdad fue una pieza que fue muy querida por la comunidad, lo platicaba con los bomberos, que venían todos los días, que los estudiantes venían. Ahorita fue muy icónico también que estudiantes que acaban de ingresar a restauración, que están entrando al mundo de la restauración, pues puedan tener este aprecio y que, les digo, es de las pocas veces que hacemos una ceremonia de este tipo para despedir una obra. Para nosotros fue tan importante fue. Y además una obra que ustedes desde el principio acogieron, ¿no? Totalmente. Desde el principio decidieron Sí. restaurar. ¿Cómo son los protocolos cuando, por ejemplo, ustedes reciben esta obra? Ustedes Bien. dependen del Instituto Sí. Nacional de Antropología e Historia. ¿Cómo fue este proceso para solicitar permiso y demás para poder, pues, hacer el trabajo la normativa. correspondiente? Sí. Fíjese que algo que es bien interesante es que efectivamente la escuela depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y este taller se enfoca a trabajar obra que en principio en competencia podría corresponder hacia el INVAL. Sin embargo, la diferencia es que trabajamos con la formación. Entonces, como nosotros somos la única escuela que forma restauradores, en este sentido, de hecho, este es el único seminario a nivel nacional que imparte este espacio, ¿no? Que trabaja, que forma restauradores para enfrentarse a arte moderno y contemporáneo. Regularmente la escuela trabaja con instituciones, sean instituciones gubernamentales, instituciones educativas, museos. No trabajamos obra particular, o sea, no es que un particular venga y nos diga, oigan, les pago y restauren mi obra. No, eso sí es muy importante. Trabajamos bajo cartas de colaboración, bajo convenios, en donde si hay, por ejemplo, un espacio, no sé, una iglesia o un museo que tenga interés en que se restaure su obra, hace una solicitud vía escrita a dirección. Los profesores vamos, vemos la obra, si es oportuna, sobre todo la prioridad es que sea oportuna en términos de formación, que sí, evidentemente, siempre los estudiantes tienen la fortuna, desde que entran a la carrera, de trabajar con obra original. Nunca trabajamos con facsimilares, nunca tenemos que reproducir nada, siempre es obra original, sea del instituto, de dependencias, incluso hemos trabajado en colaboración con el INVAL o con otros espacios, y se dice, ok, si es conveniente,
Entonces ya se hacen los trámites de aseguramientos y la obra se queda aquí. Pero algo bien interesante es que si bien la restauración pues siempre se trabaja con el profesionalismo, cuando uno contrata a un restaurador profesional, pues va a saber qué hacer, ¿no? Tenemos una metodología, lineamientos éticos, teóricos, etcétera. Lo que es bien importante es que además el nivel de investigación al que llegamos es sumamente importante. O sea, radiografías, colorimetría, estudios de laboratorio, toda esa batería de información, a veces es complicada tenerla fuera de la academia o fuera de las instituciones por el alcance que podemos tener o las solicitudes. Entonces, sí hacemos una red de colaboración con otros espacios para poder hacerlo. Perfecto, pues qué importante es su labor, porque Muchas como gracias. mencionábamos hace un rato, comunica los valores del heroico cuerpo Sí. de bomberos, pero también de la sociedad que queremos tanto al heroico cuerpo de bomberos. Tal Es cual. una de las instituciones más queridas y más respetadas del Totalmente. país. Y pues, ¿qué significa en términos personales? Ya me habló de lo No, profesional, pero en bueno, términos personales, ¿qué le diría a esta la obra? verdad es súper emocionante. O sea, en principio un agradecimiento porque la verdad es que trabajamos con obras que pues no estábamos en este planeta cuando empezaron a trabajar. O sea, toda la historia que tuvo este cuadro, en donde estuvo, en donde se colgó, en principio emoción y agradecimiento porque todas las obras que trabajamos, ver su proceso, o sea, no son obras, no somos artistas, no son obras que creamos nosotros, pero son obras que somos creativos en resolver los problemas que implican. Entonces, en principio, le veo mucha emoción porque además fuimos descubriendo y develando al bombero o estos descubrimientos que fuimos haciendo de la inscripción, de hay otro bombero, toda la investigación, toda esta información, la verdad es súper emotivo, súper emocionante y la verdad es que tuvimos muy buen diálogo, mucha apertura con los bomberos para la investigación, para la información y además en mi caso, en su momento cuando me tocó estar en la coordinación académica, me tocó ver otras obras que es bellísimo, o sea, simplemente ir a las estaciones de bomberos, ver lo que tienen, ver las grúas, ver todo ese mundo de los bomberos es fascinante. Entonces, me parece que es de lo poco que podemos nosotros retribuir a la gran labor que ellos hacen y este diálogo de comprendernos que cada quien resuelve problemas diferentes, pero que no, ellos nos dejaron formar parte de su historia con esto y ahora nosotros pues creo que de alguna manera ellos ya forman parte de nuestra historia, ya lo platicaremos como el bombero. De verdad, era el bombero y todos querían fotos y querían conocerlo, pero justamente la verdad fue muy querido, o sea, lo digo a nivel personal, pero también a nivel comunitario, muy querido. Había una persona que diario venía y se sentaba, oiga, ¿cómo van? ¿Y qué están haciendo? Y daban ideas. Entonces, de verdad, sumamente pues agradecidos, emocionados y ahora sí que muy entusiasmados. Hasta preguntaba, le dije, ¿lo podemos ir a visitar después? Sí, claro, porque lo vamos a extrañar. Que ahora viene el reto, ¿no? De que Claro. ustedes les dan recomendaciones a ellos de en dónde ponerlo. Claro. Ahora, ¿ya sabe cuál va a ser su casa? Pues me dijeron, digo, salvo que lo corrobore, que sí se iba a ir a si mal no estoy, a la estación que estaba en Cuauhtémoc. Entonces, justamente lo que queríamos nada más, en el informe lo dejamos, pero igual decírselos, nuestra cuestión de recomendaciones que no esté cerca de entradas de humedad, cerca de fuego, que no esté al paso de la gente. O sea, varias cosas que no son imposibles, pero que sean todo en pro pues, de que no se dañe y que no tenga alguna afectación al tiempo. Claro, en correspondencia Sí. al esfuerzo que le Sí. tomó al bombero renacer. Digamos Renacer. que Es como un ave fénix, como sí, un tal ave cual. fénix. Sí. Muchísimas gracias, y Gracias a un gusto ustedes. platicar con usted. Igualmente. Muchas felicidades por Muchas el esfuerzo gracias. para usted, para No, todo muy su contentas. equipo. Muchas gracias. Gracias. También. Gracias. Estamos aquí con integrantes del heroico cuerpo de bomberos. Muchísimas gracias, un gusto saludarles, platicar con ustedes. Quisiera que se presenten y ahorita comenzamos con la serie de preguntas, pues para que la gente los conozca. Adelante. Gracias, Juan Manuel Pérez Cova, director general del heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México. Muchas gracias. Adelante. Alejandro Augusto Martínez González, director operativo 1 del Cuerpo de Bomberos. Perfecto. Adelante. Gracias, Edgar Rosas Vázquez, director operativo 2, Heroico Cuerpo de Bomberos, Ciudad de México. Muchas gracias. Pues, director Juan Manuel, ¿qué significa esta pieza tan importante que rescata las identidades del heroico cuerpo de bomberos, el escape de 1937? Representa primero un pasaje muy importante, histórico, dentro de las cosas que emprendimos a nuestra llegada. Era recuperar todo aquello que significara una luz en nuestro camino, ¿no? Lo que significara un pasaje, un renglón en nuestra historia, y nos encontramos esto, que literalmente estaba en la basura. Fue recuperado por el jefe que está aquí, el jefe operativo, digamos que en su momento pertenecía a la base, fue evolucionando el organismo, fue pasando el tiempo, nos conocimos, actualmente es director operativo, y entonces conjuntamos visiones ahí. Y hoy en día, cuando vemos con mucha emoción que han recuperado, que han rescatado parte de la historia de nosotros que nos dedicamos al rescate,
pues es doblemente emocionante, ¿no? Claro. Sin duda, el rescatar ese pasaje representa marcar nuestra propia historia, ayudarnos a reconstruir, ayudarnos a platicar a la gente qué somos, de dónde venimos y por qué estas obras estaban ahí y quiénes son quienes nos han ayudado a rescatarla. Representa muchísimo, representa parte de nuestra historia. Perfecto. A ver, entonces, ¿quién quisiera apoyarme con esta información? ¿Cómo lo encuentran? Ustedes cuando tienen esta información de dónde estaba, en dónde lo tenían, qué información tenían respecto a la pintura, bríndenos todo el tema para que el público lo conozca. Yo empezaré diciendo primero que la primera pregunta fue ¿quiénes somos? Sí. ¿Quiénes fuimos? ¿Y qué nos puede dar un testimonio? Y esto encontramos documentos, vehículos, equipos, uniformes, cascos, obras de arte como esta, y que empezaron a hablar por sí mismas quiénes éramos, qué representábamos para los mexicanos, de dónde venimos justamente, quién nos dio vida, quién nos imaginó, quién nos creó. Así empezamos. Y cuando llegamos a esta parte de la obra, quien me dio ese testimonio fue justamente el jefe operativo y me gustaría que platicara ese testimonio. Perfecto, adelante. Muchas gracias. Para nosotros este cuadro significa muchísimo. Es parte desde la formación básica de nosotros, bomberos de antigüedad, porque el cuadro estaba en la estación más antigua operativa en el Cuerpo de Bomberos en la actualidad, que es la estación Tacubaya. Desde que se creó este cuadro estuvo siempre ahí en una sala de honor y banderas. Hace algunos años, por un tema que tuvimos sindical, pues este cuadro llegó hasta la basura. Entonces ese fue el momento para que bomberos que estábamos en esa estación en ese momento pudiéramos recuperarlo. Literalmente lo sacamos de la basura, lo colocamos en un lugar en la estación y ahora con el apoyo de nuestro director general pues pudo llegar aquí a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Para nosotros es emblemático esa pintura, hemos crecido muchas generaciones de bomberos admirando esa pintura y pues qué mejor para nosotros verlo ahora restaurado. Claro. Ahora, segundo superintendente Alejandro, quisiera hacer una pregunta. El heroico Cuerpo de Bomberos ha hablado en su historia, sus acciones han hablado por ustedes, pero también se han construido narrativas que son públicas y que se han construido de generación en generación de los bomberos. No por nada le preguntamos a un niño, ¿qué quieres ser? Y te dice bombero. O por ejemplo, nosotros, mi hijo y yo vivimos, y mi esposo, cerca de una estación de bomberos. Ya visitamos la estación y entonces cada que ve un bombero se maravilla y es admirable pues toda esta afinidad que tienen los niños, la sociedad, todo el mundo con ustedes. ¿Cómo se han formado estas narrativas y de qué manera ayuda esta pieza para que ustedes también las asuman? Finalmente, ustedes las ven, están en una situación de riesgo constante, no es un tema fácil, la práctica que tienen en el heroico Cuerpo de Bomberos. Tienen que alimentar el alma, tienen que alimentar el espíritu para continuar con la labor y con el valor humano. ¿De qué manera se junta con sus narrativas? Bueno, principalmente este cuadro sí nos podría ayudar. Nosotros vamos a cumplimos 135 años. Pero dentro de esa historia que tenemos estábamos perdidos en la historia. Claro ejemplo es este cuadro, que todos teníamos una versión diferente del cuadro. O sea, como ya estaba deteriorado, cada quien contaba la historia que le platicaban a uno de ese cuadro, el origen, por qué fue. Inclusive lo hicieron más joven, porque tuvimos un acto heroico en el 1948 y el cuadro es más viejo y todos pensaban que era a raíz de ese incendio. O sea, dentro de la historia estábamos perdidos en la misma, porque era de voz. Hasta ahorita que nos ayudaron, llega el director general, se interesa por la historia. Tenemos muchos bomberos veteranos que nos platican y vamos trabajando en esa parte y al jefe le interesa esa historia. Entonces estamos ahorita convergiendo en esa parte. Se puede decir que estábamos perdidos y ahorita estamos empezándonos a unir en esa parte desde el cuadro. Pero ahí tenemos, como lo mencionó el jefe, libros, tenemos documentos, uniformes, cascos, que de igual forma tienen su propia historia, pero al final del tiempo nos va a llevar a un punto y es recuperarlo. Y todo es porque pues, al jefe le interesó. Si no, seguiríamos perdidos en esa historia, que todos la contamos, todos la decimos, pero no tenemos seguridad, no tenemos la certeza hasta este momento. Ok, ahora director, pues es un tema muy importante el que hayan contribuido ambas partes, finalmente con esta escuela, ustedes con el heroico Cuerpo de Bomberos. ¿Cómo fue el acercamiento con la escuela? ¿Cómo se dio este trabajo? Y después, ¿cómo fueron dándole seguimiento para ver lo que hoy podemos encontrar?
Pues esto tiene un tema interesante porque tocamos la puerta no para este tema. Eso fue un segundo paso. Primero llegamos con todos los museos a nivel nacional, a nivel local, porque nos interesaba emprender una campaña que titulábamos en ese momento Que no se nos queme nada, que no se nos queme nuestra historia. Y entonces los museos pues albergan gran parte de nuestra historia, ¿no? Por supuesto, desde los edificios hasta todo lo que contiene. Entonces nuestro acercamiento fue para ver cómo colaborábamos en la prevención de incendios de los museos, de los edificios estratégicos, de los que son nuestra historia en México como país. Y eso nos llevó a platicar quiénes somos y decir que traíamos dentro de nuestra historia pues un cuadro que queríamos rescatar, pero también documentos, pero también nuestras propias unidades, equipos, etcétera. Y fue Cecilia, que está a cargo del Museo Nacional de las Intervenciones, quien nos dijo, pues aquí enfrente hay gente que sabe mucho de eso, son los mejores a nivel nacional, y así es como abrimos esta puerta, la verdad. Fue conectando una preocupación con otra y literalmente están rescatando parte de nuestra historia. Entonces, ustedes buscaron ayudarles y entonces en retribución ellos les ayudan a ustedes. Es correcto, terminamos salvándonos. ¿Y ya tiene casa este bombero? Bueno, provisionalmente sí, pero también es otro tema importante. Estamos gestionando para que después darles la buena noticia que tengamos ya nuestra propia sala de exposición, de exhibición, nuestro propio museo, que también son deudas históricas que tenemos. Claro, eso estaría buenísimo para la gente, para ustedes, por supuesto, para el rescate de su historia. Quisiera, para cerrar, que cada uno invitara a la gente a conocer más la historia del heroico Cuerpo de Bomberos. Como ya mencioné, todos lo conocen, pero hay personajes importantes del heroico Cuerpo de Bomberos, las prácticas históricas, todos los momentos que están refrendados en películas, en periódicos, tantas narrativas que hay del heroico Cuerpo de Bomberos, que es patrimonio cultural inmaterial de nuestro país, de nuestra ciudad, y por supuesto ustedes son pues parte primordial de nuestra historia. ¿Qué le dirían a la gente para contribuir con ustedes, para darle seguimiento al trabajo, ahora para apoyar los proyectos culturales que tienen? Primero que se acerquen con nosotros. Efectivamente, no se puede hablar de la historia de México, de la historia de la capital de México, sin pasar por la historia de bomberos. Es un tema bien interesante. Justamente quien dio origen al heroico Cuerpo de Bomberos, hoy Ciudad de México, es el presidente de la República en su momento. Ya daremos a conocer esa otra parte de la historia, estamos en ese procesamiento, pero acérquense a nuestras estaciones. Algo tenemos que enseñarles y algo tenemos que platicarles, ¿no? Los esperamos a todo el público. Muy bien, y pues quisiera que todos le brindaran unas palabras a la escuela que hizo posible esto, a la gente para que también continúe con esta labor y por supuesto un agradecimiento a la sociedad que los quiere mucho, pero también los queremos porque ustedes nos apoyan cuando los requerimos. Adelante. Por supuesto, estamos muy agradecidos con la escuela por todo este apoyo, por ser parte de la recuperación de nuestra historia y también con toda la sociedad que reconocemos cuánto el cariño, recibimos todos los días el cariño de ellos cuando salimos en nuestros vehículos a atender las emergencias, cuando desfilamos, cuando, por ejemplo, el fin de semana pasada que tuvimos un evento, una carrera y se nos unió la sociedad. Eso a los bomberos nos alimenta mucho el alma. Muchas gracias. Gracias. Director, ¿cuáles son los valores con los que trabaja el heroico Cuerpo de Bomberos? Hoy quisiera rescatar uno, sobre todo, que es el honor. Y esta pintura nos da mucho honor. Lo demás hay que acuñarlo, pero el honor es importante. No podemos caminar en la historia, no podemos caminar hacia adelante si no es con honor. Perfecto. Segundo superintendente, ¿qué es para usted el honor? Híjole, bueno, pues bomberos es el honor. Parte de la historia, a los que nos gusta la historia de bomberos, hemos descubierto que cada evento importante nos muestra una gota de ese honor, de esa hermandad que hay en bomberos desde su origen. Desde que vemos los documentos de 1887, vemos el trabajo que hacía el bombero. Y entonces es a lo que decimos, no puedes ser bombero si no te pones la camiseta, si no lo sufres, aunque no lo hayas vivido. Aunque no lo hayas vivido, tienes que haberlo sufrido porque lo lees. Y en las pláticas y en lo que uno investiga, se va uno llenando de ese honor de pertenecer a esta institución. Y lógicamente, pues el jefe también ya es veterano, un servidor igual, pero no teníamos ese impulso. No teníamos ese impulso porque pues no le interesaba a nadie. Y ahora que lo tenemos, gracias a nuestro director general, pues estamos descubriendo más cosas. Escarbamos y escarbamos y siempre llevamos un documento nuevo, una información nueva, pero porque estábamos recibiendo esa palmada
porque si no, pues tendríamos que dejar los documentos olvidados otros 100 años. Entonces es un agradecimiento y un agradecimiento a la escuela también por su trabajo. Nos han rescatado en alguna parte de la historia y nos han puesto otra vez al frente. Claro, la intención del rescate histórico, que es, porque a lo mejor ustedes pueden estar interesados, pero si no hay una cabeza que lo valore, entonces ese esfuerzo se queda. Aristóteles hablaba, ya para cerrar esto, que todos tenemos un netos, que es un alma. Y a veces en las profesiones se da que, no sé, tienen que ser de cierta manera las personas o tienen que tener ciertas características. ¿Cuál pudiera ser esta esencia de las personas que forman parte del heroico cuerpo de bomberos? Esta alma que está y que forma parte del ser humano que está rescatando vidas, que está mitigando crisis, que está con la gente al borde de muchas situaciones adversas, inclusive ustedes también jugándose la vida. ¿Qué podría ser? Y aquí sí quisiera que los tres me respondieran. Yo creo que hay dos cosas que nos deben caracterizar. Primero, somos servidores públicos como muchos, sin duda. Y yo creo que hay muchos servidores públicos que hacen un gran trabajo, un gran esfuerzo. Sin embargo, sí creo que después de 30 años de experiencia que tengo en la administración pública, puedo agotar dos características importantes de bomberos. Decía hace rato el honor, es muy importante. No podemos encontrar un buen bombero sin honor. Eso no se puede. Es vinculante, es necesario. Es inexplicable el honor con el bombero. O sea, no se puede. Es a fuerza, tenemos que llevar eso en la frente, ¿no? El honor. Y el otro tema es la convicción de servicio, la pasión que siente el bombero cuando lleva a cabo cualquier servicio. El rescate de una persona, atender un incendio, rescatar un animal, atender abejas, atender un tema de inundación. Por simple o complicado que sea un servicio, la vocación de servicio tiene que ir mucho más allá incluso de mis propios derechos. Si no lo entiendo así, entramos en un renglón bien complicado. Si junto esos dos temas, esas dos características, el honor, la convicción, las ganas de servir a la gente, solo por querer servir a la gente, me parece que eso nos hace distintos servidores públicos a cualquier otro. Mientras más nosotros preservemos el honor y las ganas de servir por vocación, por convicción a la gente, vamos a seguir siendo heroicos y honorables. Perfecto. Segundo superintendente. Gracias. Sí, hemos crecido en la historia bomberil con 5 principios básicos. Me gustaría nombrarlos: la lealtad, el valor, el servicio, la honradez y el sacrificio. Así crecimos, así nos formaron en el cuerpo de bomberos y creo que eso nos ha hecho empáticos con la sociedad y pues echarle más ganas todos los días. Perfecto. Adelante. Adelante. Sí, bueno, complementando lo que dicen los jefes, el director general, para mí lo más importante, y siempre se lo he comentado mucho al jefe, han sido el valor de los bomberos viejos. O sea, hemos crecido escuchándolos, hemos aprendido escuchándolos. Se han ido y nos dejan sus consejos. Recibimos a los veteranos y nos alimentan más. Creo que Bomberos no podría funcionar desde su honor si no escuchamos a los bomberos viejos. Aprendemos de sus historias, aprendemos de sus fracasos, de sus triunfos y tenemos que nosotros compartirlo después. El tiempo pasa muy rápido, entonces en un momento nos volvemos viejos nosotros. Tenemos que aprender lo más que podamos para enseñarle a los nuevos. Y la verdad, hago ese reconocimiento. Siempre me ha gustado la historia, pero nunca habíamos recibido ese espaldarazo, ese apapacho de sacarlo a la luz. Entonces es un agradecimiento también al director general y pues que siga Bomberos otros 135 años más. Claro que sí, por lo menos. Ahora quisiera que todos le diéramos un aplauso a esta pieza que pues es el emblema de todos los bomberos que han pasado por el heroico cuerpo de bomberos, que han luchado por la sociedad y por nuestro país y también por sus familias, porque las familias de ustedes son fundamentales para su práctica. Así es que felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes. Redes sociales, vías de contacto tienen para el Por público. supuesto que nos sigan en nuestras redes, todos Bomberos CDMX, en todas las redes sociales y además de que se van a divertir, van a recibir mucha información. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Con esta información me despido. Muchísimas gracias a ustedes por formar parte de este espacio, a mis compañeros de Capital 21 por hacer esto posible. Recuerden que tenemos un horario de lunes, miércoles y viernes de 20 a 21 horas a través de Capital 21. Mi nombre es Brenda Galicia. Que tengan excelente tarde, excelente noche.
A continuación, Informe Capital. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Amigas, amigos, no se pierdan el gran estreno de la segunda temporada de Cácaro, el cine desde todos sus ángulos, este 1 de septiembre a las 8:30 por la señal y las redes de Capital 21. Ahí nos vemos.